La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a compartir ahora el capítulo 9, donde el tema sigue siendo esta colecta de Jerusalén y donde Pablo habla de algunos otros elementos para animar a la comunidad de Corinto a que con generosidad comparta de lo que tiene con estas comunidades necesitadas de Jerusalén y toda su comarca, todo ese territorio. Leamos ahora de ese capítulo 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, los versículos del 1 al 6. Nos dice el texto: Acerca de este servicio a favor de los consagrados, no necesito escribirles más, porque conozco la buena disposición de ustedes y presumo de ella ante los macedonios, diciéndoles que Acaya está preparada desde el año pasado y que el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a muchos más. Les envío a los hermanos para que nuestro orgullo por ustedes no resulte infundado en este asunto. Así que, como les decía, estén preparados, porque si llegan conmigo los macedonios y los encuentran mal preparados, nosotros, por no decir ustedes, quedaremos defraudados en nuestras esperanzas. Por eso juzgué necesario rogar a los hermanos que se adelanten y vayan preparando su donativo prometido. Así preparado, parecerá un acto de generosidad y no de extorsión. Según aquello, a siembra mezquina, cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Palabra de Dios. ¿Qué recuperamos de esta primera mitad del capítulo 9? Como comentaba hace un par de días, Pablo ya lleva tiempo planificando esta colecta. No sabemos si específicamente para la comunidad de Jerusalén y para esa necesidad muy importante en ese momento. Ya hablaremos un poquito más del contexto de esta colecta y el apoyo a la iglesia de Jerusalén dentro de toda la estrategia, todo este camino misionero apostólico de Pablo, que termina con su viaje a Jerusalén para llevar esos donativos. Pero volviendo a lo que les comentaba, Pablo, a través de sus cartas o posiblemente aquella visita que hizo a Corinto un año antes, es probable que haya acordado con la gente de ahí. Recordemos que Corinto era una de las ciudades más ricas del Imperio Romano, era una ciudad de comercio, hoy diríamos un centro de logística, porque muchas de las riquezas que venían del oriente, de Siria, de las provincias de Siria, de Asia Menor, pero también la riqueza que venía de Egipto, que era sobre todo productos agrícolas. Egipto era realmente el granero del Imperio Romano. Las comunidades cristianas de Corinto, relativamente a otras, pues tendrían un poco más de recursos, ¿no? En ninguna había gente pudiente, o sea, grandes figuras políticas o económicas, al menos hasta el momento de la vida de Pablo, y que se escriben estas cartas, no las había. Y él lo subraya en sus cartas. Entre nosotros no hay gente muy sabia, distinguida o particularmente importante en el contexto, diríamos, político-social de la época. Con todo, vuelvo a decir, eran comunidades que tal vez tenían un poco más de recursos y por eso Pablo los invita a compartirlos. Entonces, en esa visita que fue como un año, un poco menos antes de que escriba esta carta, seguramente que acordó con algunas de las personas líderes de las comunidades que empezaran a hacer un fondo de ayuda, un fondo que eventualmente permitiera a todas las comunidades cristianas ser solidarias mutuamente. Finalmente Pablo toma la decisión. Seguramente las iglesias, porque una y otra vez dice, las iglesias decidieron, las iglesias mandaron, las iglesias nombraron a estas personas. Entonces es una decisión, digamos, de sentida, compartida. En ese viaje fue el viaje del conflicto de Pablo, del que habíamos hablado. Alguien lo insulta, lo maltratan. Vamos a volver a ese conflicto en los siguientes capítulos, del 10 al 13, pero parece que quedó en suspenso, ¿no? Pablo sale abruptamente de Corinto, se regresa a Éfeso y queda entre paréntesis esto. Ahora
este equipo misionero, equipo apostólico, apoyado por Pablo y constituido por las comunidades, las iglesias seguramente que él fundó, el liderazgo de estas comunidades, está por ir a Corinto. Pablo también. Y Pablo tiene esta delicadeza, les decía, de enviar al equipo apostólico antes que él. Pues para que organicen la colecta y terminen la colecta. Como dice Pablo, no quiero llegar yo y que parezca una extorsión. Me interesa que den lo que quieran, lo que puedan, por la gracia que les da el acercarse al Dios que es generoso. Y es de lo que está hablando, ¿no? Y les invita a que den con alegría. Dios ama al que da con alegría, tomado de Proverbios, de tal manera que esta colecta esté lista para cuando Pablo llegue y él más bien irá a agradecer. Y es el equipo el que administra eso, ¿no? Pablo es apóstol, como sabemos, no le gustaba tocar dinero, no manejaba esa plata y costaba mucho que aceptara que alguien le ayudara. Vivió siempre del trabajo de sus manos. Leamos el final, los últimos versículos del 7 al 15 del capítulo 9. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede colmarlos de dones, de modo que teniendo siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de obras buenas, como está escrito: reparte limosna a los pobres, su limosna es constante y sin falta. Dios, que provee la semilla al sembrador y el pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y les hará crecer la cosecha de su limosna. Así enriquecidos, la generosidad de ustedes se transformará por nuestro medio en acción de gracias a Dios. Porque este acto de servicio no solo remedia las necesidades de los consagrados, sino que moverá a muchos a dar gracias a Dios. Apreciando este servicio, ellos darán gloria a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la buena noticia de Cristo y por la solidaridad generosa para con ellos y con todos. Y rezarán por ustedes con todo su afecto al ver la gracia extraordinaria que Dios les ha concedido. Demos gracias a Dios por su don inefable. Palabra de Dios. Como les decía, Pablo redondea, fortalece esta invitación que les hace a los corintios a una generosidad no sustentada en el deber, no sustentada en un voluntarismo o por aparecer para que alguien los alabe, sino por su comunión con Dios que es generoso. Quien se acerca al Dios que es don de sí, al Dios que continuamente se entrega, pues se contagia. Más bien descubre que su identidad es la misma de ese Dios a cuya imagen ha sido creada. Y Pablo termina diciendo lo que comentábamos: quien se introduce en una relación de amor profundo con Dios, de tal forma que Dios se convierte en el centro de su vida, busca primero el reino de Dios, y ese amor va ajustando, va sanando el egoísmo que el desamor en ocasiones ha dejado en nuestras vidas. Ese ajustarse, la justicia divina, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Que Dios te ajuste a su manera, que seas justamente su imagen, que es tu vocación y naturaleza más profunda. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entran en esta dimensión del reino donde nada falta. A nadie le sobra, a nadie le falta. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.